para retomar nuevamente toda la parte del origen de la vida. Entonces, ¿me pueden recordar, por ejemplo, sobre qué parte del origen de la vida estábamos hablando? ¿Quién lo recuerda? Diosito, llamamos en Diosito. Exactamente, íbamos en Diosito o, bueno, o la religión, como nos dice en este momento también, Valentina. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿dónde íbamos? Íbamos acá. Bueno, entonces estamos hablando principalmente que, bueno, la mayoría de religiones comparten casi toda la cosmovisión o comparten, digamos, la cosmovisión de la, del origen de la vida a través de un ser superior o un ser supremo, ¿verdad? Entonces, todas las religiones adaptan, pues podríamos decirlo, de su forma o a su manera, un Dios específico, el cual básicamente, chicos, lo que decía era lo mismo que el resto, sí, básicamente, como eh, vino este ser superior y bueno, a partir bueno, muchas veces digamos, de un soplo, de la nada, bueno, de agitar las manos, etcétera, creó la vida, creó el universo, creó, bueno, todo lo que nos rodea, ¿listo? Si nosotros miramos, pues bueno, la religión tiene su similaridad en cuanto a lo que es la situación de la creación del mundo. Entonces, digamos, es una de las teorías que a pesar, digamos, de ser como una teoría única, pues está dividida a su vez en varias. Pues hablábamos la vez pasada, chicos, de eso, que está, por ejemplo, dentro de las principales que tienen como esa diferencia, pues entonces teníamos que era el cristianismo y el islamismo, porque realmente estas son dos son, digamos, de las doctrinas más bien más ortodoxas en las cuales, digamos, se habla en la diferencia de creación del mundo, ¿cierto? Porque hablábamos que, bueno, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, entre otras, y religiones tribales, podían adaptarse también como, más que religiones, como algunas características culturales, ¿listo? No necesariamente tiene que hablarse sobre un ser supremo, sino que también estas religiones pueden adaptarse como un estilo de vida, un estilo cultural a la persona, ¿listo? Entonces, bueno, aquí teníamos, pues, les mostraba como una caricatura respecto a los problemas principales que hemos tenido respecto a lo que la religión nos ha, digamos, como caracterizado o mostrado en la historia. Entonces, hablamos, pues, la última clase y que ustedes decían que sí, realmente la religión ha tenido, digamos, como esa bandera, no sé si decirlo como bandera, o esa forma de expresión en cuanto a, digamos, las mujeres y los hombres como las mujeres algo inferior. De hecho, les planteaba el ejemplo de, por ejemplo, en la Biblia cuando se habla, por ejemplo, de un castigo, cuando se practicaba, por ejemplo, qué sé yo, un engaño de una pareja. Para un hombre, pues siempre ha sido como nada, como algo entre comillas normal, como algo que pasa. Pero ¿qué pasaba con las mujeres? A las mujeres las apedreaban en ese tiempo y eso era regido principalmente por lo que se denominaba el derecho bíblico. Sí, el derecho romano también, digamos, habían como ciertas capitulaciones que hablaban de este tipo de castigos. También hablábamos, por ejemplo, que otra de las pues principales, ¿cómo decirlo? Como capítulos de la religión donde se señalaba bastante a la mujer y realmente fue una época durísima,
fue en la Edad Media. Todo esto de la quema de las brujas, pues era principalmente a mujeres. De hecho, un hombre en esa época no tenía muchas preocupaciones, más que de pronto el no traicionar a la iglesia o no hablar mal de la iglesia, porque esa persona no era quemada como una bruja o no era asesinada como una bruja, sino era como torturado como un hereje, que era distinto a las acusaciones que se le hacían a una mujer por estar en contra de la religión. A la mujer se le acusaba de que era una bruja, sí, o sea, una persona que estaba de parte bueno, dentro de la religión, de la parte satánica, que era, bueno, del diablo, que hacía magia negra, etcétera. Y todo eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en un libro que se llama El Maleficarius. Cómo narran, digamos, ese tipo de torturas que les hacían principalmente a las mujeres. A los hombres también los torturaban, no es que signifique a los hombres no, pero como les digo, en el contexto simbólico era más peligrosa una mujer que estuviera en contra de la religión que un hombre, porque un hombre era simplemente clasificado como un hereje, o sea, como una persona que estaba en contra de la religión, más no que tenía pacto con el diablo y que podía hacerle daño a las demás personas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá teníamos otra caricatura, listo, donde aquí nos hablan de fe, listo, y la forma en que quieren imponer de una u otra forma, ahí dice, bueno, ves, nosotros tenemos el mismo peso, juntos ellos deberían tener, digamos, como una equidad frente a la educación en la escuela. No es mentira o no es malo que, digamos, de una u otra forma se pueda explicar sobre religiones, ¿sí? Pero el problema es cuando, digamos, ese tipo de educación se vuelve más una catequesis o una forma de evangelizar a los estudiantes que toman la clase. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque muchas veces, por ejemplo, pongo el ejemplo más, lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo, por ejemplo, estaba en colegio y hablaban de religión, realmente lo que lo ponían a uno era hablar de catolicismo y hacer cosas de catolicismo y bueno, y etcétera, 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 solo catolicismo. ¿Sí? Cosa que en pocas palabras es una apología a, bueno, un proselitismo religioso realmente, o sea, una propaganda religiosa, pues para ser parte del catolicismo, lo cual, digamos, bajo la Constitución del 91 pues es algo que no puede ser así, ya que, digamos, al ser yo de colegio público, los recursos del erario realmente se tienen que invertir a una equidad en digamos, en el libre desarrollo del pensamiento y bueno, el derecho el libre derecho culto, bueno, el derecho al culto, mejor dicho, donde pues básicamente si le iban a uno a hablar de catolicismo, tenían que hablarle a uno también, por ejemplo, de hinduismo, de islamismo, de judaísmo, de protestantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como que explican a partir de cierta normatividad, se aprovechan de eso para poder tratar, digamos, de incorporar este tipo de religiones específicas, porque no solo es el catolicismo, hablo de las religiones en general, de incorporarlo con una medida igual a la ciencia. Entonces, básicamente acá lo que nos dice la caricatura es que la fe que está, pues, respeto la fe, pero pues aquí estamos en una clase de ciencia, la fe simplemente lo ponemos como un imaginario, como algo de creencia, como yo soy, yo creo, ¿m? Frente, digamos, y pues acá habla de la teoría del creacionismo, que es la que estamos hablando, frente a la evolución, que realmente es una de las teorías que obviamente tiene muchísimo más peso actualmente, y no solo porque, digamos, tenga la cantidad de evidencias que tiene, sino que ya nos vamos a orígenes también moleculares, ¿cierto? O sea, básicamente el que sea una teoría, como les había dicho anteriormente, no significa porque es una teoría en la ciencia. No significa
que sea una hipótesis o que pueda ser algo que pueda ser falso o mentira o etcétera, que es lo que consideran muchas veces una persona cuando se le dice teoría. Y dice, bueno, si es verdad porque es una teoría, porque realmente una teoría dentro de la ciencia es, es algo que está, pero que puede irse perfeccionando. O sea, puede ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, ¿sí? O puede, digamos, agregársele más conceptos, más términos, etcétera. Diferente, por ejemplo, a una ley. Si hablamos de una ley, no sé, la ley de la ley de la termodinámica no puede cambiar ya, o sea, ella está como está y define sus tres leyes de la termodinámica y hasta ahí se queda porque no hay cambios en ella realmente. La ley de la gravedad, ¿qué le podemos agregar a la gravedad más que ahí está? Y que pues nosotros somos un cuerpo que está adherido a la Tierra gracias a la gravedad. Más no se le puede agregar a eso, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes pueden diferenciar, por ejemplo, lo que es una teoría de lo que es una ley dentro de la ciencia, porque cuando hablamos de teoría fuera de la ciencia, pues obviamente estamos hablando de sucesos que pueden variar, ¿sí? O que pueden ser mentira, realmente. Entonces aquí es, digamos, la forma en que una sátira en que quieren poner de forma ecuánime tanto la evolución con todas las evidencias frente a la fe, que, bueno, es frente al creacionismo, que realmente es un acto de fe. Listo, entonces, bueno, el origen de la vida, pues, chicos, como hemos hablado anteriormente, ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención de los seres humanos desde sus primeros pensamientos, ¿cierto? Entonces, una de las teorías fuertes que también hubo hace un tiempo, que se dio más o menos en el tiempo de los filósofos y la antigua Grecia y todo eso, data eh, de que básicamente decían que nosotros crecíamos o nacíamos a partir de nada. ¿Listo? Entonces los antiguos griegos argumentaban dos teorías. Uno, suponían que la vida había aparecido en la Tierra y había cambiado posteriormente. Y la otra era que otros pensaban que se formaba constantemente en el planeta. ¿Listo? Esta idea constituyó el germen de la teoría de la generación espontánea, según la cual la vida surge del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de los cuatro elementos. Uno de los antiguos filósofos que hablaba mucho sobre esta situación de los cuatro elementos fue Aristóteles, ¿sí? Entonces, obviamente, pues en ese tiempo, el pensamiento y lo que, digamos, sabían en ese tiempo los intelectuales de ese momento a lo que sabemos hoy, obviamente es totalmente diferente, ¿no? Pero entonces ellos decían, ellos planteaban eso, sí, principalmente, que bueno, esas fueron las teorías que más tuvo fuerza, que algo que se llama el germen de la teoría de la generación espontánea, es que básicamente nosotros simplemente íbamos creciendo de la nada o simplemente hemos salido de una conjugación entre barro y agua, en pocas palabras, o pues de la combinación de los cuatro elementos que ya sabemos que es fuego, tierra, agua y aire, ¿cierto? Entonces, perdón un segundito. Chun, chun, chun. Entonces, bueno, eso nos trata de demostrar la forma en que se presentaba esta situación, que obviamente pues cambia un poco pues los parámetros de eso. Permítame un segundito. Ya. Entonces vamos a ver como una pequeña explicación sencilla sobre lo que nos trata de decir del origen de la vida.
creacionismo al conjunto de creencias inspirada en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente cuyos partidarios buscan obstaculizar o impedir la enseñanza de la evolución. Esto lo comprueba definitivamente. No hay ninguna duda. Los seres primitivos como las ratas y los insectos provienen de dos ramas. Aquellos obtenidos por trato venéreo y aquellos obtenidos por la degradación de materia. Y lo más impresionante, son iguales ambos. La generación espontánea está confirmada una vez más. Se debe colocar un recipiente abierto, trigo y restos de ropa. Al cabo de 20 días surgirán ratas. Mi ilustrísimo señor, me temo que debo corregir eso. Algunos insectos no se generan espontáneamente de la materia. He realizado varios experimentos cuyos resultados publicaré en mi libro de 1668, Experimentos acerca de la generación de los insectos. Coloqué en frascos carne de ternera, luego sellé uno y otro lo dejé abierto. Al cabo de unos días, en el frasco sellado no había señal de moscas en su interior, mientras que en el abierto sí había. Llegué a la conclusión de que quizá en el frasco sellado, al no haber aire, no habría permitido la creación de la vida, así que decidí hacer un segundo experimento. Este consistía en colocar carne de ternera nuevamente. Tapé el frasco con una tela mosquitera y una gasa y lo dejé unos días en reposo. El resultado: había moscas en el exterior del frasco, pero no en el interior, y en la gasa había huevos de las mismas. Lo que me permitió concluir que las moscas nacían de sus propios huevos y no se generaban a partir de la carne en descomposición. Sus conclusiones me parecen un tanto dudosas. Yo mismo realicé un experimento similar. Coloqué caldo de carne en varios recipientes y no los tapé correctamente. A los días vi que se habían formado colonias de microorganismos, por lo que concluí que se generaban espontáneamente. Eso es erróneo. Yo realicé el mismo experimento que usted, pero tapando los frascos correctamente y prolongando el tiempo de calentamiento. Luego de unos días analicé la muestra de carne y no había ningún microorganismo. Eso es porque usted destruyó la fuerza vital de los mismos al recalentarlos y quitar la entrada de aire. Ya no podrá surgir nada de ese caldo de carne. ¡Esas son patrañas! Al tiempo, volví a analizar las muestras ya destapadas y descubrí que habían aparecido colonias de microorganismos. ¿Qué sucedió ahí? ¿No había destruido la fuerza vital? En recipientes sellados no aparecen microorganismos, pero cuando se los abre, al tiempo vuelven a surgir. Lo único que destruyó al tapar los caldos son las esporas de las bacterias. Eso es muy extraño. ¿Estás seguro de que lo que dice es verdad? Lo que el señor Spallanzani dice es correcto. En 1864, obtuve el triunfo de un concurso al que habían sido llamados muchos de los científicos más importantes de ese tiempo, con el fin de que alguno demostrara de alguna forma correcta y sin ser refutado que la teoría de la generación espontánea no era real. ¿Y cómo lo demostró? Si es tan amable de contarnos. Bueno, para demostrarlo, expuse caldos hervidos en matraces de cuello muy alargado y curvado, que dificultaba el paso del aire, y por ello el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo, observé que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin cuello largo provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Y ahí llega a la conclusión de que todos los seres vivos provienen de un ser vivo anterior.
Respetable idea, señor Pasteur. Pero su teoría expresa que siempre existieron seres vivos en la Tierra, cosa que creo dudosa, y que no termina de explicar el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo dice? Quizás tenga razón, pero ¿qué otra explicación tendría el origen de la vida en la Tierra? Bueno, muy simple. Antes, hace millones de años, la Tierra era muy extraña si la comparamos a la actual. No existían seres vivos y sus condiciones eran diferentes. Los recién formados mares y continentes eran afectados por la radiación, la energía calórica y eléctrica, lo que causó cambios en la materia inorgánica. Ajá, ¿y cómo surgió vida de esas extrañas condiciones? La teoría quimiosintética de Oparin expresa que es posible que la vida haya surgido a partir de estas condiciones, por una serie de reacciones químicas que solo podría haber ocurrido en este ambiente, generando materia orgánica y luego de un tiempo, vida. ¿Y cómo puede demostrar esto? Como dije, es difícil de realizar, pero para comprobar esta teoría yo hice un experimento que consistía en un tubo que contenía estos gases similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra y un balón de agua que imitaba el océano. Unos electrodos producían descarga de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando los rayos. Dejamos que el experimento prosiguiera durante una semana entera y luego analizamos los contenidos del líquido presente en el balón. Encontramos que se habían formado varios aminoácidos espontáneamente a partir de los materiales inorgánicos simples. Bueno, es un poco extraño e inusual, pero quizás es posible. Sí, quizá lo es, pero estoy convencido de que así se pudo haber originado la vida. Si no, ¿de qué otra forma podría haber sido? La teoría de la panspermia expresa que la vida se originó fuera de este planeta, llegando a través de otros medios como meteoritos. Para la próxima clase... ¡Ortiz! ¡Coloquio! Entonces, chicos, fíjense cómo pues realmente toda esta situación del origen de la vida ha creado pues muchísima controversia en sí entre diferentes pensamientos, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes nada más vieron ahí nomás desde el punto de algunos científicos de cómo se pudo haber generado pues la vida. Vieron el punto de Francesco Redi, de Spallanzani, de Oparin, de Pasteur, donde pues ellos tratan digamos, como de esquematizar o de visualizar cómo pues se iba a crear o cómo se crean los organismos, ya sea a partir de, por ejemplo, el primero que hablaba, que era Needham, que él decía que bueno, que la vida se creaba a partir de la nada, básicamente, sí, que pues que estaba ahí, que crecían cosas pues por el caldo que calentó y todo eso y se crean las bacterias. Y luego, bueno, Spallanzani cuando le decía que no, bueno, porque tapaban los tarros, Francesco Redi, que fue el primero. Francesco Redi, de hecho, fue el primero que salió ahí combatiendo, digamos, esta idea del origen de la vida a partir de la generación espontánea con el experimento de las moscas, que es uno de los experimentos realmente más conocidos y más usados para tratar sobre bueno, la refutación del origen de la vida. ¿Listo? Entonces, él, digamos, plantea con sus moscas y con el tarro medio tapado y con el tarro tapado y con el tarro abierto, cómo pues la vida no se generaba a partir de un pedazo de carne en descomposición, sino que realmente lo que pasaba era que llegaban ahí estas moscas a dejar sus huevecillos, ¿cierto? Y pues esto fue lo que él denominó en su tiempo, todo vivo proviene bueno, toda vida proviene de la vida, ¿sí? Es decir, pues todo organismo o todo ser vivo iba a estar, bueno, creado no, sino iba a estar formado a partir de otro ser vivo, combatiendo así pues toda la parte de la generación espontánea. Obviamente, como todos o como muchos científicos en su tiempo, pues tuvo bastantes problemas por esto, porque pues la iglesia decía que no, que pues la generación espontánea, que Dios, que bueno, que todo ese cuento. Entonces,
él tuvo también problemas de eso y de hecho le tocó adaptar eh, sus palabras bueno, dentro del origen del latín para decir que, bueno, todavía procedía como de otro organismo, ¿sí? Como de otro, no, digamos, no una vida salía de una vida, sino que otra vida salía pocas palabras, un ser vivo o alguien más grande, ¿sí? Entonces él le tocó adaptar sus palabras a eso. ¿Para qué? Pues para evitar ser asesinado en su tiempo. Pues como ustedes saben, pues como les hemos venido diciendo, realmente el que tuviera un pensamiento diferente, el que tiene la iglesia, pues le iba a acarrear muchos problemas, entre ellos pues posiblemente un asesinato, bueno, en fin, muchas cosas. Y de hecho, pues de aquí, pues no sé, de hecho Francisco Rey, este médico, con este planteamiento, pues fue el primer pensamiento en contra de la generación espontánea y realmente pues siempre he tenido gran admiración por eso, pues de hecho uno de los tatuajes que yo tengo es eso, esa frase de toda vida procede de la vida, porque pues realmente es una frase y digamos un contexto que cambió el pensamiento de la biología, bueno, de hecho de la vida en adelante a partir pues de teorías científicas. ¿Listo? Entonces, aquí es donde iniciamos pues una controversia entre la generación espontánea y la biogénesis. Pues ya entendemos que pues la generación espontánea es que la vida surge a partir de un pedazo de barro y pues la biogénesis que básicamente, como dice su nombre, es la creación de vida pues a partir de la vida, ¿cierto? La génesis, que ya sabemos que génesis es es de generar y bio pues de vida. ¿Listo? Entonces, como les decía hace un momento, Aristóteles fue uno de los principales ponentes o de los primeros que postuló esta premisa de que la vida surge del lodo, principalmente de las aguas estancadas. Pues como ustedes saben y como lo vimos en microbiología anteriormente, las aguas estancadas pueden generar variados organismos que pueden ser desde la parte microscópica hasta la parte macroscópica, como lo pueden ser, por ejemplo, pequeños moluscos, pequeños organismos, e incluso pues en ese tiempo no podíamos ver lo que eran los protozoos, pero a partir del crecimiento o la evolución de estos pequeños organismos se podían producir otros organismos que pudieran ser observados por estos intelectuales o estos filósofos antiguos. Obviamente ellos dentro de su mar de pensamientos y su pues abstracción del conocimiento, planteaban pues que la vida se generaba a partir de esas aguas estancadas, pues por eso mismo. ¿Listo? Entonces la idea de la generación espontánea de los seres vivos, que ya anunció Aristóteles hace 2000 años, perduró pues por muchísimo, muchísimo tiempo. Es decir, esa idea se mantuvo casi hasta la Edad Media realmente, si les digo un poco más. Entonces, aquí vemos como el experimento de Francesco Redi, ¿listo? Entonces, bueno, aquí lo que miramos es, bueno, seguimos con la controversia entre la generación espontánea y la biogénesis. Estas ideas que hoy día nos parecen tan extrañas e incluso cómicas se basaban en observaciones como estas. Si dejamos, por ejemplo, trozos de carne, al cabo de unos días salen gusanos. Esos gusanos aparecerían ahí solamente, solos por generación espontánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, chicos, algo que pues obviamente a nosotros nos parecerá una bobada, porque pues realmente al avance del conocimiento hoy día, pues el que unos gusanos salgan de la carne, pues ya sabemos que obviamente es porque unas moscas ingresaron y dejaron sus huevos. Pero en ese tiempo, pues las personas no tenían como ese conocimiento. ¿Y qué hacían? Pues dejar el tarro con un trozo de carne y lo que creían era que pues salía vida ahí de la nada y salían los gusanitos así saludando, como que pues nací acá y ya, ¿sí? Pues obviamente
uno hoy día pues va a ver esa situación graciosa, ¿cierto? Porque pues uno dice, no, o sea, los gusanos no nacen así, o las mosquitas no nacen así, pero fíjense cómo pues tiempo atrás donde no habían mecanismos de observación, mecanismos o metodologías científicas más amplias, más específicas, pues obviamente eso iba a ser pues la panacea, el origen de la vida, la construcción del pensamiento y del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en 1667, o sea, imagínense, chicos, si estamos hablando de hace 2000 años, o sea, más o menos en el año cero, bueno, estos tiempos donde surgió el pensamiento, perdón, donde surgió este pensamiento filosófico. Entonces, estamos hablando más o menos en una diferencia de, qué sé yo, de 1667 a los tiempos ¿de quién? De Aristóteles, estamos hablando aproximadamente de unos 2000 años de diferencia realmente. O sea, imagínense cuánto tiempo estuvo ese pensamiento presente, ya que pues la época de Aristóteles se dio 358 años, bueno, 350 años o algo así antes de lo que consideramos antes de Cristo, ¿sí? Entonces, imagínense, 358 años al año cero y luego al año 1667, o sea, este pensamiento pues estaba muy persistente a través de la vida. Entonces, fíjense, el médico Jan Vivan Helmont propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratones, que fue la que nosotros vimos hace un momento en el video. Los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos nacen de nuestras entrañas y excrementos. Si lo colocamos, si le colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras del trigo, cambiando el trigo por ratones. Estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que han surgido de manera normal. Entonces, fíjense que aquí básicamente, aquí lo que nos dice Helmont es que si ponemos ropa podrida con trigo, esa semillita, bueno, que esto iba a cambiar de color, mejor dicho, obviamente pues por cuestiones de, básicamente de podrición, en pocas palabras, pues obviamente iban a cambiar de color y de olor y bueno, en fin. Y lo que decía él era que este olor que generaba esta ropa iba a incorporarse en estas semillas de trigo y que pues a partir de estas semillas de trigo iban a nacer estos pequeños roedores, ¿sí? Entonces fíjense cómo en 1667 persiste aún bastante la idea de esto de la generación espontánea. O sea, realmente al 1667 no había como mucho avance dentro del origen de la vida. ¿Por qué? Porque se mantuvo ese pensamiento de que pues nosotros salíamos, en pocas palabras, de la nada, ¿cierto? Y pues obviamente hasta que no hubiera algo que demostrara lo contrario, no se iba a cambiar ese pensamiento que se tenía en ese tiempo. Porque pues obviamente si a mí no me muestran algo que rompa lo que yo creo, pues obviamente nada va a suceder. Entonces, bueno chicos, vamos a hacer una cosa.